Muy buenas tardes. Los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este seminario que está programado para el día de hoy y tiene como título Estrategias para una contratación exitosa. Damos la bienvenida a ¿cuántas personas tenemos ahorita? Tenemos 73 personas conectadas a través de la plataforma de GoToWebinar y también nos están siguiendo ahora en directo a través de Facebook y de YouTube. Saludamos a los que nos siguen por Facebook y YouTube. Y les informamos que los que participan a través de Facebook y YouTube no van a poder formular consultas ni tampoco van a acceder al certificado digital. Solo los que participan a través de la plataforma de GoToWebinar van a poder formular consultas en este evento y van a recibir el certificado de asistencia digital que emite la plataforma que utilizamos nosotros, GoToWebinar. El tema del día de hoy, les había dicho, es estrategias para una contratación exitosa y viene a ser el último tema principal del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado. La semana pasada dictamos ejecución del contrato y así en pantalla estamos mostrando los temas que ya se han dictado, que vienen a ser la secuencia del procedimiento de contratación pública. Finalizado ya esta parte de temas principales, la próxima semana vamos a comenzar con los temas complementarios. Son temas que tienen como fin reforzar un poco ya lo que hemos dicho durante todo este tiempo, durante estas 12 semanas. Tenemos cerca de 8 temas complementarios que se van a dictar, los cuales van a ser también anunciados, como siempre, en nuestra página licitafacil.pe/webinar. Allí se publica toda la información de nuestros seminarios. Entonces, ya les hemos enseñado a lo largo de 11 semanas cómo se lleva un procedimiento de contratación pública, ¿no? Que el Estado es un cliente importante, pero venderle al Estado no es lo mismo que venderle a un privado, que vender al Estado puede determinar alguna responsabilidad del proveedor, ya sea administrativa, civil o penal, que tengo que tener mi RNP, luego tengo que ingresar al SEACE, hacer una verificación, encontrar el proceso de mi interés, revisar las bases, hacer el análisis correcto de las bases, formular las consultas y observaciones, esperar que la entidad pública, ya sea el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, notifique a través del SEACE el pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas. Si es concurso público o licitación pública, podría ser que se solicite elevación al LOCE para que el LOCE emita su pronunciamiento y al mismo tiempo el LOCE publica las bases integradas definitivas. Con esas bases integradas ya yo termino de elaborar mi oferta, porque ya pude haberla comenzado, elaboro mi oferta en función a lo que establecen estas bases integradas y presento mi oferta a través del SEACE. Ya les hemos dicho que todos estos actos se hacen a través del SEACE. Presento mi oferta, ¿no? El comité de selección o el órgano encargado de contrataciones le pasa por los 3 filtros: admisión, evaluación y calificación de las ofertas, ¿no? Otorga la buena pro, luego queda la buena pro consentida. Luego de que la buena pro ha quedado consentida, se suscribe el contrato y luego ya hay que ejecutar el contrato, ¿no? Y que en esta ejecución del contrato podrían haber ciertas circunstancias que determinen que ese contrato no sea beneficioso, ¿no? Entonces, todo ese es el resumen del procedimiento de contratación pública, y para que esta contratación sea exitosa, ¿no? Necesitamos pues tomar algunas previsiones, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de éxito, tendríamos que hablar de eficiencia, de eficacia y de efectividad. La eficiencia se utiliza para dar cuenta del uso de los recursos. O sea, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de los recursos que estamos utilizando y cómo estos recursos están produciendo un efecto favorable. Cuando hablamos de eficacia, hablamos del impacto, ¿no? De la satisfacción del cliente, ¿no? Del que está recibiendo los bienes, servicios que yo le doy. Y cuando hablamos de efectividad, ¿no? Estamos hablando de la relación entre los resultados logrados y los propuestos. O sea, yo dije, por ejemplo, ¿no? En este contrato voy a ganar 12% de utilidad, ¿no? Pero de repente no gane 12, gane 11, gane 10, gane 9, más o menos estoy cerca. Pero si gano 1, 2 o de repente no gano y pierdo, entonces no he sido efectivo. Pude haber sido eficiente, pude haber sido eficaz, pero no he sido efectivo. Entonces la eficiencia, el uso de los recursos racionalmente de la mejor manera posible para obtener altos resultados con estos recursos.
y utilizando menos recursos, ¿no? O sea, una maximización de los recursos. Eficacia, lograr que los atributos del producto o servicio satisfagan las necesidades, deseos y demandas de los clientes. O sea, la eficacia la mido en función a el impacto en mis clientes, ¿no? Cómo ellos lo han recibido, si son a un buen costo, dentro del tiempo adecuado, oportuno, con la calidad de vida. Y efectividad, si se cumplen con estos dos principios, eficiencia y eficacia, y se mide por el impacto interno y externo, o sea, no solamente por el cliente, sino también el impacto interno, ¿no? Si ha sido productivo, si ha sido rentable, ¿no? El mercado, si es que me ha permitido solvencia o no, mi situación financiera, si mi cliente interno, mis proveedores han sido satisfechos también, les he pagado a tiempo, ¿no? O sea, todo esto, cuando esto funciona correctamente, soy eficiente, hay eficacia y soy efectivo, podemos hablar de que la contratación ha sido exitosa. Ahora, en todo proceso que tenemos nosotros, tenemos que tomar decisiones, ¿no? En cualquier proceso, en un proceso de contratación pública, también tenemos que tomar decisiones. Y estas decisiones tienen que ser por lo menos oportunas, o sea, en el tiempo adecuado, rápidas, informadas, yo tengo que estar informado debidamente para tomar decisiones adecuadas y efectivas, ¿no? Lo que hablamos hace un instante, tiene que ser efectiva, tiene que tener un buen efecto. De eso va a depender el éxito. Por tanto, la información confiable y oportuna resultan ser un recurso esencial, ¿no? Que además requiere que yo cuente con una organización efectiva. O sea, necesito información, ¿no? Oportuna, rápida, informada y efectiva, pero también necesito contar con una organización efectiva. Contratar con el Estado de manera exitosa no solo demanda conocimientos, o sea, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos 11 eventos, les hemos trasladado conocimientos, les hemos contado nuestras experiencias, sino además requiere otros factores como estar bien informados y organizados. Les hemos mencionado ya anteriormente y lo repetimos ahora, que el Estado efectivamente es un cliente bastante atractivo, ¿no? 45.843 millones de soles se vendieron en el año pasado, entre 25.837 proveedores, ¿no? Esas estadísticas ya se las he dado varias veces. Entonces el Estado sí es un cliente importante, pero para que una contratación sea exitosa, yo necesito tener en cuenta por lo menos estos 4 factores claves. Hablo de por lo menos, pueden haber más, pero por lo menos, según nuestra experiencia, consideramos que ustedes deben tener en cuenta estos 4 factores. Primero, conocimientos, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no? O sea, aprender. Y lo sustentamos con un pasaje de la Biblia que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6, que algunos lo pueden haber escuchado, ¿no? Entonces, necesitamos tener conocimientos. Segundo, tenemos que saber dónde está la información, dónde podemos encontrar información y cómo acceder a esa información. O sea, tenemos que tener en cuenta este factor, fuentes de información. Albert Einstein decía, saber dónde encontrar la información y cómo usarla es el secreto del éxito. Luego necesitamos tener una organización adecuada. El éxito no solamente se logra con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización, decía Sergey G.P. Pero aparte de eso, nosotros cuando la primera vez que editamos este seminario, solamente hablábamos de estos 3 factores, pero luego, por nuestra propia experiencia, agregamos este factor más de control, porque veíamos de que muchos proveedores no estaban controlando adecuadamente sus procedimientos, ¿no? Podrían tener conocimientos, acceso a la fuente de información bien organizados, pero no estaban controlando adecuadamente estos procesos, que eso lo vamos a contar más adelante, ¿no? Y John C. Maxwell nos dice, en el control de calidad no nos preocupa el producto, nos preocupa el proceso. O sea, tenemos que tener un control del proceso. Si el proceso es correcto, el producto está garantizado. Lo mismo se aplica a la integridad, garantiza la credibilidad. ¿Okay? Entonces, de esos 4 factores es los que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Para guiarlos en este tema que lleva como título estrategias para una contratación exitosa. Cuando hablamos de conocimientos, hablamos de 3 conocimientos mínimos. Primero, un conocimiento propio del entorno, como ya habíamos hablado la semana pasada de un análisis FODA,
luego una determinación de posibilidades, tener una seguridad, una certeza, un pleno conocimiento de cuáles son mis posibilidades para contratar con el Estado en términos generales y cuáles son mis posibilidades reales para contratar con el Estado en un determinado proceso al cual yo me voy a presentar, ¿no? Reviso las bases, encuentro y reviso unas bases y hago un análisis y yo determino mis posibilidades. ¿Es posible que me presente o no? ¿Tengo probabilidades de ganar o no? ¿No? Porque si yo hago un análisis y veo de que piden documentos que yo no tengo, ¿no? Entonces es muy probable que yo no pueda presentarme en ese proceso o en ese determinado proceso de repente tengo un impedimento. Y aparte, se requiere, que se lo hemos dicho también varias veces, que en su empresa exista personal que tenga conocimientos básicos de contrataciones del Estado. Entonces, son 3 tipos de conocimientos como mínimo de los que vamos a hablar el día de hoy para que una empresa una empresa contrate de manera exitosa con el Estado. Y cuando hablamos de un negocio, también lo hemos mencionado en algún seminario anterior, ¿no? Debemos tener en cuenta tres componentes: producto, mercado y organización. Y justamente eso es lo que tengo que también conocer bien eso, ¿no? Tengo que conocer bien mi producto, tengo que conocer bien mi servicio. Yo no voy a vender algo si no lo conozco. Yo no puedo vender algo si no lo conozco, ¿no? Eso es lo primero que tiene que hacer siempre un empresario: conocer bien mi producto, cuáles son sus bondades, qué deficiencias puede tener, y una comparación también con el mercado, ¿no? Cómo está la competencia, con mis proveedores, qué reglas se rigen en el mercado, qué reglas tiene el Estado para contratar. Y también tengo que conocer, ¿no? y tener una organización adecuada. Cuando hablamos de análisis FODA, ya le hemos dicho: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso es lo que tenemos que hacer respecto a nuestra empresa, ¿no? Las fortalezas: lo que tu empresa hace bien, qué cualidades que te diferencia de la competencia, recursos, elementos internos. Oportunidades: un mercado de repente desatendido, de repente a este sector hay muy pocos proveedores o está mal atendido y usted puede atenderlo mejor. Hay poca competencia, alta demanda. Debilidades: aspectos con los que no cuenta su empresa. De repente usted no tiene la experiencia suficiente para presentarse a un proceso o no tiene una línea de crédito, ¿no? Y la competencia sí la tiene. Amenazas: los nuevos competidores que pueden ingresar, cambios normativos u organizacionales. Las amenazas también pueden ser lo que hemos hablado de las responsabilidades que hay, ¿no? Es una amenaza porque si yo no hago algo de una manera adecuada, puedo tener alguna responsabilidad de tipo administrativa, civil o penal, ¿no? Eso se convierte en nuestras amenazas. Algunas de las preguntas que yo tengo que hacer para tener ese conocimiento interno de mi posición para poder contratar con el Estado, tengo que preguntarme si es que el Estado contrata los bienes, servicios, consultoría o ejecución de obras que yo oferto. O sea, yo vendo llantas, por ejemplo, el Estado compra llantas. Yo vendo vidrios, el Estado compra vidrios. Tengo que hacer ese análisis, ¿no? Saber primero si el Estado contrata aquello a lo que yo me dedico. Ahora, otra pregunta que tengo que hacerme: ¿en qué condiciones contrata el Estado? ¿No? El Estado, por ejemplo, no paga, usted le entrega y le paga de inmediato, ¿no? Hay un trámite de pago, un tiempo para la conformidad, un tiempo para el pago. Yo no puedo pedir al Estado un adelanto del 50%, no están normados los montos de adelanto y requieren también de una garantía, ¿no? Con un privado, de repente usted sí le puede decir, ¿no? Oye, dame el 70% de adelanto y luego te entrego, ¿no? Pero con el Estado no se puede hacer eso. Entonces hay que conocer en qué condiciones contrata el Estado. ¿A quiénes contrata el Estado actualmente los bienes, servicios o consultoría que usted oferta? ¿Qué ventajas o desventajas comparativas tengo yo respecto a otros proveedores del Estado? Tengo que conocer quiénes son mis competencias respecto a lo que yo pretendo venderle y qué ventajas pueden tener ellos, ¿no? De repente tienen más experiencia, de repente uno de ellos tiene un ISO, de repente alguno de ellos tiene el certificado de discapacidad, ¿no? Y yo no lo tengo, ¿no? O sea, tengo que hacer ese análisis, ¿no? ¿Qué ventajas o desventajas tengo yo respecto a mis proveedores? Si mi empresa se encuentra en alguno de sus puestos de impedimentos, eso es clave, ¿no? El artículo 11 de la ley establece los impedimentos para contratar con el Estado. Entonces yo tengo que ver, pues, si es que voy a contratar con el Estado, si es que estoy en alguno de los supuestos de impedimento. Por ejemplo, la vez pasada dimos cuenta
que la Cámara de Comercio de Lima, imagínense, la Cámara de Comercio de Lima, ¿no?, ha sido sancionada de manera definitiva para contratar con el Estado porque se estuvo presentando a algunos procesos, sin embargo estaba impedida. O sea, no habían hecho un buen análisis de la situación ellos mismos y se habían estado presentando procedimientos de selección y ahora están sancionados. Y uno de los estudios más grandes de nuestro país también se presentó estando impedido. Tenían un gerente, un exgerente de este estudio de abogados que estaba trabajando, que estuvo trabajando en una entidad pública, entonces tenía un impedimento y se presentó. Y este estudio tuvo que hacer una figura de una absorción ahí por una fusión para poder contratar con el Estado, ¿no? Eso ya no está permitido ahora, pero antes sí. Tengo que conocer y saber y preguntarme si es que estoy organizado de manera eficiente y eficaz para vender al Estado, ¿no? Cómo está mi estructura organizativa, tengo con personal adecuado, bien seleccionado, tengo un área de licitaciones, tengo un área de seguimiento de contratos, ¿no? O sea, tengo que ver, ¿no? En función también de la magnitud de mi empresa. Y tengo que conocer cuáles son los riesgos de vender al Estado, ¿no? O sea, por lo menos son estas 7 preguntas que yo debería hacerme en este factor que hemos llamado conocimiento, ¿no? Cosas que yo tengo que saber. Ahora, les decía también que tenemos que conocer el marco normativo, ¿no? O sea, la ley de contrataciones del Estado, su reglamento, saber que hay directivas, documentos estándar aprobados por el OCE, las bases estándar, por ejemplo, normas dictadas por la Dirección General de Abastecimientos, que es el marco general, este es el marco general, y también hay un marco complementario como opiniones del OCE, pronunciamientos del OCE, dictámenes del OCE, documentos de orientación y resoluciones del tribunal, ¿no? Ahí en las diapositivas que les estamos dejando están los enlaces donde ustedes pueden encontrar toda esa información, ¿no? Está en cada uno de ellos los enlaces donde ustedes pueden encontrar esa información, ¿no? Entonces tengo que tener un conocimiento de esta normativa tan abundante, ¿no?, dispersa, difusa y confusa que tenemos en nuestro sistema de contratación pública, ¿no? Tenemos que tener conocimientos básicos, por lo menos, de cómo se lleva estos procedimientos, qué es una licitación pública, qué es un concurso público, qué es el otorgamiento de la buena pro, qué es el consentimiento de la buena pro, qué es cuando la buena pro queda administrativamente firme, cuál es la diferencia entre desierto, nulidad, ¿no?, entre cancelación de un proceso, ¿no? Tengo que conocer todo eso, esos términos, qué es PIA, qué es PIN, qué se hace, qué es OCE. Hay tantas cosas que tenemos que conocer en este mundo de las contrataciones públicas, que es lo que hemos venido desarrollando durante los 11 temas anteriores que hemos dictado. Además de ello, el capítulo 3, condiciones exigibles del proveedor, en el texto único ordenado de la ley de contrataciones del Estado, nos señala que un proveedor debe cumplir con algunas condiciones. Primero, no estar impedido para contratar con el Estado. Segundo, cumplir con las calificaciones que se exigen, ¿no? En las bases del procedimiento de selección están los requisitos de calificación, o sea, no solamente no tengo que estar impedido, sino tengo que cumplir con estas calificaciones. Si voy a participar en consorcio, también lo permite la normativa, ¿no?, para poder utilizar las capacidades que tiene otro que yo no tengo, para hacer un complemento de capacidades, ¿no? Y también en este capítulo se habla de la protección y promoción de la competencia y prevención del delito, ¿no?, que es lo que veíamos cuando hablamos de responsabilidad en las contrataciones del Estado y corrupción en las contrataciones con el Estado, ¿no? Son cosas que yo tengo que conocer que existen en la normativa para poder contratar de manera correcta. Y todo ello, ¿por qué? ¿No? Porque les decía yo que venderle al Estado no es lo mismo que venderle al privado, porque venderle al Estado implica el uso de bienes públicos, ¿no? Y los procedimientos están normados, como les hemos mencionado, por estas normas de carácter general o normas complementarias, y contratar con el Estado puede implicar hasta 3 tipos de responsabilidades, ¿no? O sea, no se trata de solamente presentarse, firmar el contrato y listo, no hay situaciones que pueden suceder y que suelen suceder. Si ustedes, por ejemplo, analizan las resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones del Estado, ahora en su mayoría, yo diría que casi el 80% de resoluciones que emite el Tribunal son de procedimientos sancionadores y solamente un 20% son de recursos de apelación, o sea, por controversias en el procedimiento de selección. Y la mayor parte de casos que está viendo el Tribunal son procedimientos sancionadores, ¿no? Y las sanciones pueden ser, pues, multa, puede ser inhabilitación temporal o puede ser inhabilitación definitiva, ¿no? Entonces,
Cuidado con eso. Y el Estado contrata bienes, el Estado contrata servicios, el Estado contrata consultoría de obras y el Estado contrata ejecución de obras. Entonces yo tengo que saber en qué rubro estoy y tramitar y contar mi RNP en el rubro que corresponde, ¿no? Ahora yo puedo estar en más de un registro. Yo puedo estar en el registro de bienes y servicios, o bienes, de servicios y consultoría, o consultoría y ejecución de obras, o puedo estar en los 4 registros, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes en función a su organización. Y este procedimiento de contratación pública que nosotros necesitamos conocer y del cual ya hemos hablado durante las semanas anteriores, ¿no? Se desarrolla en 3 fases: la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. O sea, tenemos que conocer eso, ¿no? Cómo se desarrolla la fase de actos preparatorios y cómo participo yo en esta fase de actos preparatorios. Por ejemplo, ustedes participan en esta fase, ¿no? Cuando les solicitan la cotización para que la entidad pública pueda determinar el valor estimado de la contratación, ¿no? En esta fase, por ejemplo, puedo formular consultas, puedo formular observaciones, o qué pasa si a mí me envían una solicitud de cotización y las características de los bienes que están contratando no son iguales a los que yo tengo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Todo eso hay que conocerlo y saber, ¿no? Y igual en la fase de selección, ¿no? Cómo formular consultas, cómo formular observaciones, cómo elaborar una oferta exitosa. ¿Qué pasa si a mí no admiten mi oferta o me descalifican y yo no estoy de acuerdo con esa decisión porque yo considero que mi oferta está bien, ¿no? Y evidentemente puedo demostrar que mi oferta está bien. ¿Qué puedo hacer? Hay que impugnar, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo una impugnación? Todo eso hay que conocer, todas las actividades de esta fase. Y en la ejecución del contrato, ¿no? Que muchas veces nos presentamos al proceso, suscribimos el contrato, ¿no? Pero en la ejecución del contrato tenemos dificultades, ¿no? Me penalizan, ¿no? Y no sé qué hacer, ¿no? No sé si me han penalizado bien o no, no reclamo, o me ejecutan el contrato, me ejecutan una fianza, la garantía, o me resuelven el contrato, ¿no? O sea, hay situaciones que se pueden ir presentando, o de repente necesito pedir una ampliación de plazo, que a muchos les ha pasado de repente en esta época de la pandemia, y no han sabido presentar bien su solicitud de ampliación de plazo, y la entidad pública la ha declarado improcedente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hemos tenido cuenta de identificar el hecho generador del atraso, de decir cuándo comenzó y cuándo terminó, o hemos presentado de repente nuestra solicitud de ampliación de plazo luego de vencido los 7 días, o de repente antes de que venzan los 7 días, o antes de que venza el hecho generador del atraso, ¿no? Entonces, la entidad declara improcedente mi solicitud de ampliación de plazo y determina pues la aplicación de penalidades. Entonces yo necesito conocer todo eso, ¿no? Cómo se lleva este ciclo de la contratación pública, que repito, son temas que ya los hemos hablado pues en los 11 temas anteriores, hemos desarrollado ya toda esta secuencia, ¿no? El se hace, consultas, elaboración de la oferta, admisión de la oferta, apelación, consorcios, todo eso lo hemos desarrollado ya anteriormente, que ustedes es necesario pues que conozcan. Entonces, eso es en lo que se respecta a lo que es conocimiento, ¿no? Un conocimiento propio primero, un conocimiento del mercado y un conocimiento de las reglas, ¿no? De la normativa, cuáles son las reglas que rigen ese sistema de contratación pública. Y respecto a las fuentes de información, ¿no? Es importante que nosotros sepamos dónde están estas fuentes de información, cómo acceder a ellas, ¿no? Y qué encontramos ahí, ¿no? Por ejemplo, respecto a las oportunidades de negocio, está el SEACE, está los planes anuales de contrataciones, está la web del OCE Conoce, ¿no? Donde podemos encontrar información de proveedores adjudicados, ¿no? ¿Qué proveedores han sido adjudicados para hacer un análisis de mi competencia? ¿No? Si yo necesito hacer un análisis de mi competencia, a ver, yo vendo llantas. ¿Quiénes le han vendido llantas al Estado? Y ingreso acá Conoce y puedo ir viendo qué proveedores de llantas se han adjudicado, ¿no? Y ver pues cómo presentó su oferta, qué precios, en qué condiciones, todo eso, ¿no? O sea, en estos enlaces que están acá, ustedes también hay los enlaces, podemos hacer ese análisis, ¿no? Ahora, el OCE también tiene un aplicativo que se descarga al celular y nos permite hacer búsquedas de los procedimientos de selección de mi interés, ¿no? En mi opinión no es un buen aplicativo, pero por lo menos algo han hecho. Hay un buscador de proveedores también que tiene el OCE en esta dirección web para identificar los proveedores que
están inscritos en el RNP, ¿no? Para ver pues si están cumpliendo con la normativa, para ver la experiencia que tienen. El TUPA del RNP también, ¿no? Conocer pues cómo registrarme en el RNP. La página de Perú Compras también, ¿no? Donde se publica información de los catálogos electrónicos, algunas compras corporativas que realiza. Y cuando dictamos el seminario, el Se Hace Oportunidades de Negocios, hablábamos de que existen varias empresas, acá he puesto dos solamente, Licitec e Infosicoes, son empresas especializadas que hacen búsquedas a través de sistemas informáticos en el SEACE y le van enviando a su correo información de los procesos de su interés, ¿no? O sea, nosotros hemos recomendado que estas búsquedas tienen que hacer ustedes de manera diaria. Hoy día el SEACE ha estado fallando casi toda la mañana, casi todo el día, casi hasta la tarde, recién a las 4 se ha arreglado, creo, ¿no? Y hay estas empresas, repito, no son como 7 u 8. Cuando editamos el seminario se hace, ahí mencionamos todas, pero hemos puesto solamente dos. Son las que más conocemos nosotros y las que más recomendamos, que les pueden dar el servicio de reportes del SEACE a sus correos. Ahora, respecto a las normas que les decía yo, está el Diario Oficial del Peruano, y en este enlace que ustedes ven acá están las normas legales actualizadas. O sea, acá pueden encontrar usted el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado actualizado, ¿no? En este enlace, el peruano va publicando las normas actualizadas a la fecha. O sea, ahí las actualiza de manera automática en formato digital, las encuentran ahí. En el enlace del OCE, en la página del OCE, encontramos pues las directivas, las opiniones, los pronunciamientos. Hay un enlace también de normas COVID que se publicó con ese tema de la pandemia. Perú Compras también, acá tienen, por ejemplo, las fichas de las subastas inversas, las bases de los procedimientos que realizan. La Contraloría General de la República también tiene información. Indecopi también, que Indecopi ve todo lo que es temas de competencia, como vamos a ver ahora un poco más adelante. Entonces, en estos enlaces que yo les estoy dejando, son fuentes de información que les recomendamos que ustedes deben de saber que existen, ¿no? Y interactuar en ellas para que puedan hacer sus planes de negocios con el Estado. Y también hay enlaces de instructivos, enlaces, el OCE tiene instructivos, tiene manuales, tiene videos. En esta dirección encontramos algunos de esos instructivos, el aula del OCE en YouTube, donde tienen publicados videos de capacitación, videos del Tribunal de Contrataciones del Estado. Bueno, esto creo que ya no sale antes, claro, antes salía porque antes se publicaban a través del Facebook, se podían ver algunas audiencias del tribunal, pero ya se ha desactualizado esto. Nuestra página, Compras Estatales, en todos los días publicamos noticias relacionadas a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción para que podamos ver casos, ¿no? Ahí salen casos de procedimientos mal llevados, de denuncias que hay, para que aprendamos un poco cómo se maneja todo esto. Nuestra página de Licita Fácil, donde publicamos información de los servicios que brindamos a nuestros clientes. Y hay grupos de Facebook, ¿no? En Facebook, usted ingresa a Facebook y hay varios grupos. Hay grupos de contratación pública, grupos de SEACE, invierte.pe, ¿no? Hay como cerca de 15 o casi 20 grupos de Facebook donde usted recomendamos que se registre, porque a través de esos grupos se puede hacer consultas a los que pertenecen al grupo, ¿no? Y también se publica pues información de cursos, actualizaciones, ¿no? Si sale una nueva norma, se publica a través de estos grupos, ¿no? Uno está informado, por eso que como una fuente de información que nosotros recomendamos siempre es que se registren pues en estos grupos de Facebook que les van a dar información oportuna, ¿no? Muy bien, entonces eso es en lo que respecta al tema de fuentes de información. Y en cuanto a lo que es organización, que es el otro factor para la contratación exitosa, yo debo de tener en mi empresa, primero, el primer componente de organización es el personal de mi empresa. El personal de mi empresa debe ser de confianza, ¿no? Y eso se los digo por experiencia, porque a un cliente nuestro, por ejemplo, le sucedió que uno de sus vendedores presentó para la suscripción del contrato un documento que lo había adulterado, ¿no? Agarró un certificado de capacitación y lo adulteró, ¿no? Modificó el nombre
y lo presentó para la suscripción del contrato sin consentimiento del gerente general. Entonces, a esa empresa la inhabilitaron, ¿no? Y la sancionaron. Pues yo necesito personal de confianza, responsable, íntegro, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque de repente usted, pues, actúa correctamente, ¿no? Es muy probable que usted actúa correctamente, pero si contrata una persona que no le ha hecho una buena calificación, pues, de sus valores, de su formación, no puede tener problemas. Ese personal debe tener conocimientos básicos en contrataciones públicas y experiencia también, ¿no? Eh, Hay que trabajar en equipo, porque les decía yo, se los hemos dicho ya varias veces, que para el análisis de las bases, para la formulación de consultas y observaciones y para la elaboración de las ofertas, tenemos que participar en comités, ¿no? O sea, no solamente el área encargada de licitaciones de su empresa es la que tiene que ver todo eso, ¿no? Sino que eh, hay que coordinar con logística, ¿no? De repente en las bases se están pidiendo una camioneta, ¿no? Y esa camioneta que están pidiendo, logística me informa de que no la puede conseguir, que no hay en el mercado o que son muy caras, ¿no? Y de repente yo presenté mi oferta sin consultarle a logística, ¿no? Y logística cuando voy a ejecutar el contrato me dice, oye, ¿qué has hecho? Porque esa camioneta que tú tienes que presentar no hay, ¿no? O como está sucediendo ahora por el tema de la pandemia, que hay muchos equipos que no se están importando, no están llegando, se están demorando, ¿no? Y de repente hemos presentado una oferta, pero esos equipos ya no los puedo, ya no puedo contar con ese equipo porque en el mercado no hay, ¿no? Por el tema de la coyuntura que tenemos de las importaciones. Entonces hay que trabajar en equipo en ese sentido, ¿no? Trabajar en comités, trabajar en equipo, en comités, trabajar bajo presión, porque un procedimiento de contratación pública dura cierto tiempo, ¿no? Un concurso público y una licitación pública sí, más o menos 30 días, pero una simplificada puede ser pues entre 7 y 10 días como máximo. Entonces se requiere pues trabajar bajo presión, ¿no? Hay que presentar pues las ofertas, o de repente el SEASA está fallando, ¿no? Hay que tener cuidado con esos. Tener personal especializado y por fases, si es que, bueno, si su empresa es grande y se lo permite en buena hora, ¿no? Un personal especializado de repente en contrataciones a menores a 8 ITs, un personal especializado de repente en estudio de mercados, ¿no? O sea, por cada fase del procedimiento de contratación pública, ¿no? Datos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. Y contar con una base de datos de personal clave, ¿no? Muchas veces en los procedimientos de selección nos piden acreditar un personal clave, un supervisor, un ingeniero residente, un ingeniero metalúrgico, no sé, nos pueden pedir cierto personal clave. Entonces, si yo sé que me lo van a pedir, debo de tener ya una base de datos de ese personal que yo necesito incluir en mi oferta, ¿no? Entonces, esto respecto a lo que es personal. La documentación, que voy a presentar en mi oferta o que voy a presentar para la suscripción del contrato tiene que estar ordenada, tengo que tener ya files, ¿no? Separados de los documentos que casi siempre me piden, tiene que estar ordenada mi documentación, disponible, ¿no? Legible, entendible y tiene que ser suficiente, ¿no? O sea, los documentos que a mí me piden deben de cumplir los fines para los cuales son solicitados, ¿no? Entonces deben cumplir con estas características, ¿no? Que esté ordenada, disponible, legible, entendible y suficiente. Recursos. En unas bases nos pueden pedir, pues de repente, contar con un local, contar con computadoras, con camionetas. Me van a pedir carta fianza o capital de trabajo o una línea de crédito, ¿no? O sea, pueden pedirme alguna de estas cosas. Entonces yo tengo que estar preparado y saber dónde poder solucionar esta situación que se presente, ¿no? Líneas de créditos de repente, ¿no? Tener ya una línea de crédito de fianzas o tener buenas relaciones con la entidad financiera para que me puedan dar una carta de línea de crédito, ¿no? O de repente un préstamo para capital de trabajo, ¿no? O contar con un escáner adecuado, con un internet también suficiente para poder enviar mi oferta, ¿no? Todas las actuaciones del se hacen a través del SEACE, de las actuaciones del proceso, y requieren de un buen internet, ¿no? Si usted no tiene de repente un buen internet
y pretende presentar su oferta, puede tener complicaciones, ¿no? Un buen escáner también, porque hay que imprimir los documentos, firmarlos y luego presentarlos, ¿no? Hasta que creo que modifican la normativa y ya no sea necesario tener que imprimirlos para luego firmarlos y tener que escanear, ¿no? Sino sencillamente enviarlos a través de firma electrónica de repente, ¿no? Habría que ver un mecanismo para que se envíe sin tanto papeleo. Pero por ahora, por ejemplo, necesitamos un buen escáner, ¿no? Entonces, estos recursos debemos de contar dentro del factor organización. Y otros pueden ser, por ejemplo, proveedores, ¿no? Contar con proveedores, de repente, pues me pueden pedir camionetas, contar ya con un proveedor de camionetas que me pueda dar la carta de compromiso de alquiler o la carta de compromiso de venta. Eh, Subcontratistas, de repente necesito subcontratar una parte de la prestación, evidentemente que esté permitida, y necesito pues contar pues con algunos subcontratistas, otros proveedores para consorciarme, ¿no? Si yo pretendo crecer y yo no cumplo de repente con algunas de las características que me piden, experiencia o algún certificado o algo, de repente lo puedo solucionar a través de un consorcio. Pero ya tengo que ir pensando, identificando pues con quién me voy a consorciar, porque eso de consorciarse también puede ser a veces alguna complicación, ¿no? De repente me consorcio, pero yo no sé con quién me estoy consorciando y me puede traer alguna complicación. Y contar con el asesoramiento especializado, ¿no? Saber a quién acudir en caso que se presente alguna dificultad en el proceso de contratación, ¿no? O sea, es importante también eso. Ya saber, ¿no? A quién voy a llamar o contar con un plan de asesoría, como tenemos nosotros, ¿no? Que es permanente, ¿no? Pagar mensualmente una tarifa para que un profesional o un grupo de profesionales esté a mi disposición para poder solucionar cualquier situación que se pueda presentar en un proceso de contratación pública. Y le decía que este último factor, control, nosotros lo hemos puesto recién ya hace dos ediciones anteriores, antes no estaba, porque sucedió que un cliente nuestro estaba teniendo complicaciones con sus contratos, ¿no? Por ejemplo, se estaban dando cuenta de que estaban ejecutando servicios, pero el contrato ya había acabado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los vendedores, pues como un vendedor gana comisiones, el vendedor lo llamaban de la entidad pública y le decían, ya vamos a sacar orden de servicio, continúa nomás en el servicio, ya acabó tu contrato, pero continúa nomás que vamos a sacar orden de servicio y luego regularizamos. Y la empresa seguía brindando el servicio, pero no había contrato ni había orden de servicio. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? Que se implemente en esa empresa, ¿no? Un área de control de contratos, ¿no? Y así debemos de tener varias cosas que debemos de controlar, ¿no? Dentro de un procedimiento de contratación pública para que esa contratación sea exitosa, ¿no? Si nosotros no estamos haciendo un control adecuado del todo el proceso de contratación pública, podemos tener complicaciones, ¿no? Entonces tenemos que hacernos estas preguntas. Tenemos implementado un sistema de verificación de documentos que se presentará en el trámite de una contratación pública. En mi empresa hay un sistema por el cual yo verifico la constancia de trabajo que estoy presentando, los diplomas, los títulos profesionales, los estoy verificando o solamente los agarro y los presento, ¿no? Es importante que tengamos un sistema de verificación porque yo recibo un documento, lo presento, luego la entidad pública hace una fiscalización posterior y determina que ese documento es inexacto o es un documento falsificado, ¿no? Entonces eso me trae una complicación. Entonces es importante que en sus empresas se implemente un sistema de verificación de los documentos que se van a presentar, no solo en la oferta, sino en la suscripción del contrato y en la ejecución del contrato, ¿no? Porque presentar información inexacta o documentos falsos trae complicaciones no solamente de tipo administrativo, sino también penal. Estamos controlando los procesos de contratación y los contratos con las entidades públicas, ¿no? Lo que decía yo que le pasó a este cliente nuestro, que no tenía un control del vencimiento de los contratos, vencía un contrato y continuaban con el servicio porque no había alguien que les estaba haciendo seguimiento o no hacían seguimiento tampoco o de repente no se hace también al vencimiento de las cartas fianzas, ¿no? Las cartas fianzas tienen un vencimiento y tienen que estar vigentes hasta la culminación del contrato. Y de repente la carta fianza ya venció, ¿no? Y yo no me di cuenta, ¿no? Y luego viene la ejecución de la fianza porque no estoy haciendo un control, ¿no? De eso.
o tampoco no estoy controlando mis procesos, ¿no? A través de un checklist de repente, ¿no? Como les hemos entregado otros modelos de checklist para hacer seguimiento al proceso, quién tiene que entregarme ese documento, cuándo tiene que entregarme, no me lo entregó, no me lo entregó. Hay que hacer un control de todo eso para que no, para evitar complicaciones, ¿no? ¿Tiene estimado cuánto le cuesta al año presentarse a las convocatorias que realizan las entidades públicas? Esto, para las empresas que se presentan constantemente, han valorizado cuánto les está costando esto, porque de repente no lo tienen valorizado y nos estamos presentando a procesos, pero este monto por presentarse es alto, ¿no? ¿Cómo está eso respecto a mi situación económica? ¿Cuánto está afectando esto? Si se está convirtiendo en un gasto o es una inversión, ¿no? Que la estoy recuperando. ¿Qué porcentaje de procesos a los que se presenta obtienen la buena pro? ¿No? Me estoy presentando a 10 procesos y pierdo todos, o me presento a 10 y gano 2, ¿no? O sea, tengo que ir bien de eso y ir tomando decisiones en función a eso, ¿no? Si estoy perdiendo todos, hay que ver por qué estoy perdiendo todos los procesos, ¿no? Algo está pasando, ¿no? O no tengo buenos precios, o no tengo personal que elabore bien mis ofertas, o no tengo una persona que antes de presentar la oferta me la revise para que luego no tenga complicaciones. Nosotros, por ejemplo, es uno de los servicios que le damos a nuestros clientes, ¿no? Nosotros revisamos la oferta de nuestros clientes antes de que la presenten. Somos el filtro entre la entidad pública, ¿no? Revisamos la oferta para hacer las recomendaciones para que la oferta vaya bien, ¿no? ¿Cuánto gasta en gestionar sus contratos con las entidades públicas? Más o menos lo mismo de esto, ¿no? ¿Cuánto se está gastando? ¿Cuál es el costo financiero de sus contratos con el Estado? ¿Cuánto les cuestan su carta fianzas? ¿No? ¿Cuánto le cuestan, pues, la línea de crédito? No sé, si estamos llevando ese control. ¿Hay implementadas en su empresa políticas anticorrupción y para evitar prácticas anticompetitivas? Tenemos un sistema de compliance o otro sistema que evite, pues, que mi empresa se vea pues, comprometida con alguna situación de un acto de corrupción o con alguna práctica anticompetitiva. Por ejemplo, la vez pasada tuvimos una experiencia con una empresa que no sabían, dicen ellos, ¿no? Pero que habían presentado, eh, 3 empresas habían presentado las mismas consultas y observaciones a una entidad pública. Había presentado como 5 consultas y observaciones, pero 3 empresas habían presentado las mismas, exactamente iguales, idénticas. Claro, eso cualquiera que lo lee se da cuenta, porque nadie puede pensar igual ni redactar igual, ¿no? Puede ser que sea el mismo trasfondo, algo similar, pero no exactamente iguales, ¿no? Entonces, ya Indecopy, ¿no? En la guía que tienen ellos eh, por las prácticas anticompetitivas en la en los contratos con el público, que se lo estamos dejando ahí, ¿no? Ellos ya han identificado eso, ¿no? Que cuando hay consultas exactamente iguales, ¿no? Ahí ha habido, pues, un acuerdo entre las empresas para tratar después de manipular eso, ¿no? Entonces, eso es en lo que respecta a control, ¿no? Tenemos que implementar en nuestras empresas sistemas de control que nos permitan que este proceso de la contratación pública en sus 3 fases, de actos preparatorios, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Nos permitan que una contratación pues sea exitosa, ¿no? Que no haya problemas, que no presentemos documentos falsos o inexactos, que no estemos incurriendo en una situación de corrupción o anticompetitiva, ¿no? Que tengamos control sobre nuestros gastos, si esto es económicamente favorable o no, o me está trayendo complicaciones financieras, ¿no? O sea, hay que tener controlado todo eso. Y todo ello, ¿por qué? Para que esta contratación sea exitosa, yo tengo que evitar, pues, que mi empresa se vea comprometida en alguna de estas situaciones que hemos hablado de responsabilidad, ¿no? Hemos mencionado que existe responsabilidad de tipo administrativa, de tipo civil y de tipo penal, ¿no? Si yo hago esto de la manera adecuada, como les estamos indicando ahora, esto es lo que yo voy a evitar, ¿no? Voy a evitar que mi empresa esté suspendida, esté inhabilitada o que le impongan alguna multa. La multa, evidentemente, pues, es un perjuicio económico, ¿no? O voy a evitar, pues, de que me apliquen una penalidad, que me ejecuten la garantía,
o afecten un seguro, o la entidad pública me denuncie por una reparación de daños, ¿no? Que puede traer complicaciones económicas. O en el ámbito penal, ¿no? Que me vea, pues, en algún tipo de delito de colusión, de función jurisdiccional, contra la función jurisdiccional por presentación de documentos inexactos o contra la fe pública por documentos falsos, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. Nosotros hemos dictado ya un seminario responsabilidad en las contrataciones del Estado y básicamente pues son esto lo que puede suceder, ¿no? Las responsabilidad de tipo administrativa, la civil y la penal, ¿no? Y también las infracciones al derecho de competencia, que también es un tipo de responsabilidad, ¿no? Que ya el INDECOPI, ¿no? Tiene identificado este tipo de colusiones en licitaciones o concursos públicos, en concursos públicos que atentan contra la ley de represión de conductas anticompetitivas, ¿no? Que pueden imponerse multas hasta de 1000 UITs. Y se han identificado, por ejemplo, acuerdos de precios, ¿no? Los proveedores se ponen de acuerdo entre los precios, reparto de mercado, ya mira, yo atiendo a esta zona y tú atiendes a esta, tú no te metes, este es mi cliente, tú no te metes con él, o asociaciones colusorias, ¿no? Ya mira, nos presentamos todos juntos acá y nadie compite con nadie, ¿no? Sino todos ganamos, ¿no? Consorcios entre competidores, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ya está identificado por el INDECOPI. Y esa guía es la que le estamos dejando, guía para combatir la concertación en las contrataciones públicas del año 2018, ¿no? Y estas son algunas sanciones que el INDECOPI ha impuesto, ¿no? Sancionaron a centros de hemodiálisis por pactar precios en licitaciones, al Colegio de Ingenieros por incurrir en prácticas anticompetitivas, y a las empresas Solgas, Lima y Zgas por concertar precios del GLP, ¿no? O sea, estos son unos ejemplos nada más que lo que puede ocurrir, ¿no? Por eso de allí la importancia de tener implementadas pues estas prácticas en nuestras empresas, pues que para evitar, ¿no? Infracciones contra la competencia y también los actos de corrupción, ¿no? Que también dictamos un seminario, corrupción en las contrataciones del Estado, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que el nombre de nuestra empresa aparezca pues en uno de estos medios periodísticos, ¿no? Obrainsa, Odebrecht, más de 1.400 empresarios están siendo investigados por corrupción y ninguno de nosotros queremos caer en esto. Entonces, de allí la importancia pues de estas capacitaciones y de tener en cuenta todas las recomendaciones que nosotros les hemos estado dando, ¿no? A lo largo de todo este tiempo y elaborar en sus empresas con toda esta información, con todos los conocimientos que les hemos dado, implementar en sus empresas una estrategia adecuada, ¿no? Para lograr una contratación exitosa. Bueno, estadísticas de la corrupción en nuestro país, 4% en promedio es lo que se pierde en corrupción, 39.925 procesados por corrupción al año 2019, ahora no sé cuántos habrán ahora, hay mucho más. Y la corrupción en el año 2019 era el mayor problema de los peruanos, ¿no? Ahora es la pandemia, pero bueno, antes era la corrupción. Y otras noticias, ¿no? Las contrataciones del Estado son 25 más caras por la corrupción, 40% de las contrataciones del Estado tienen riesgo de corrupción. Los actos de corrupción en los primeros 100 días del COVID se incrementaron en 700%, y algunos aprovecharon este decreto de urgencia 070 para hacer cosas incorrectas, ¿no? Que lo hemos denunciado ya en alguna oportunidad. Entonces, eso lo conocemos, lo vemos en los medios periodísticos todos los días, en nuestra página de compras estatales, todos los días publicamos notas relacionadas a actos de corrupción en las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, tenemos pues que tener cuidado con lo que hacemos y actuar de manera correcta en función pues a lo que les estamos mencionando, ¿no? 22.000 millones de soles se perdieron por actos de corrupción en el año 2020, fue lo que anunció el Contralor de la República. Creo que ahora ha subido esa cifra, ha dicho que es un poco más. Y cuando dictamos este seminario, corrupción en las contrataciones del Estado, nosotros mencionamos tres premisas. Primero, que lamentablemente
contamos con una legislación profusa, dispersa y confusa. Ya hemos mencionado que es abundante esta legislación que hay, dispersa porque hay, si bien es cierto, hay un marco normativo general, la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, se está permitiendo, ¿no?, que algunas entidades tengan sus propios procedimientos de contratación pública. Por ejemplo, Petroperú tiene su propio reglamento de contrataciones. Las cajas municipales tienen su propio reglamento de contrataciones. El programa de vaso leche, ¿no?, establece algunas pautas de cómo deben de contratarse los insumos de este programa, ¿no? Y no permiten, por ejemplo, de que la leche evaporada se compre a través de subasta inversa o a través de acuerdo marco, porque esta ley que tiene más de 30 años, ¿no?, del programa de vaso leche, ¿no?, establece de que la selección del proveedor se hace de una determinada manera que no se condice pues con un proceso de subasta inversa o con uno de catálogo electrónico, ¿no? Entonces, esa ley debe ser cambiada hace mucho tiempo, no sé qué están esperando. Estos actos de corrupción, les decía yo que se dan por este tipo de legislación que debe ser cambiada, modificada, ¿no? Se presenta en cualquier fase del proceso de contratación pública, se puede presentar en la fase de actos preparatorios, en la fase de selección o en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Y en en los actos de corrupción participan diversos agentes, ¿no? Se puede presentar también en cualquier parte de la entidad, en logística, en tesorería, en contabilidad, en el área usuaria, que es la que tiene que darme la conformidad, ¿no? O sea, hay muchos agentes que intervienen, inclusive agentes externos. Antes, por ejemplo, participaban los notarios en los actos públicos y se daban también unos actos de corrupción ahí terribles con los notarios, ¿no? Los jueces también, ¿no? Algunos jueces que emiten medidas cautelares contra procedimientos sancionadores, ¿no? Que no están debidamente fundamentados, ¿no? O sea, existe pues diversos agentes que van participando, ¿no?, en entidades, proveedores y otros organismos públicos que intervienen y que promueven este tipo, ¿no? Y hay otros regímenes que les decía yo, por ejemplo, las cajas municipales, las concesiones, las APPs, obras por impuestos, Coaliwarma también hace una contratación bajo su propia norma, Reconstrucción con Cambios también tiene su propia legislación para los procesos de reconstrucción con cambios. Cuando se dieron los Juegos Panamericanos también se dictaron normas especiales, el programa de vaso de leche que ya les dije, el programa de complementación alimentaria y PAN-TBC también, y Petroperú también, ¿no? O sea, son normas propias que tienen algunos sectores, también dependiendo de la coyuntura. Con este tema del COVID también se dieron algunas normas temporales, ¿no? Algunas frases no tan célebres que se dan en un proceso de contratación pública: no importa que robe, pero que haga obras, porque todos conocemos esto. No importa que robe, contar que haga obras. A río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, tenemos una normativa, ¿no?, tan profusa, dispersa y confusa, ¿no? Ahí pues se aprovechan los que conocen un poquito, ¿no? Está tan revuelto todo que yo, por ejemplo, no sé de APPs ni de obras por impuestos, no me meto en esos procesos, ¿no? Entonces, si alguien que conoce más que yo en eso, evidentemente va a sacar ventaja, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. O sea, siempre estamos buscando cómo sacarle la vuelta a la ley. En tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Por ejemplo, por mi experiencia he visto muchos casos de que los que intervienen como miembros del comité de selección muchas veces ni intervienen en el proceso. Hay uno externo o solamente uno de ellos es el que conoce y los demás solamente siguen al que conoce un poco más y firma todos los documentos. El papel aguanta todo. Esto es para los proveedores que presentan información inexacta o falsa. No importa, nada más ponle ese certificado, cambia, no se van a dar cuenta, ¿no? El papel aguanta todo. Y los candados, ¿no?, al momento de preparar, de hacer, determinar la necesidad, ¿no? ¿Qué candados vamos a ponerle para que no entren más proveedores, para que solamente entre esta empresa, ¿no? No creo que apele, descalifícalo nomás, ¿no? Declara no admitido, no creo que apele porque hay que poner 3% de garantía. Claro, si 3% es alto, pues hay muchos proveedores que no apelen. Como les decía yo, la mayor cantidad de casos en el tribunal son por sancionadores, ¿no? Los recursos de apelación han bajado un montón, porque antes la garantía era de 1%, ahora es de 3%. Entonces se está desincentivando a que los proveedores apelen. Tenemos que cerrar el círculo, otra frase también, ¿no? Mira, acá está la entidad pública, acá estoy yo, y acá de repente está el técnico que va a hacer las expresiones técnicas. Hay que
llegar a él y cerrar el círculo para que podamos manipular el proceso, ¿no? Y acá está la otra empresa que nos va a ayudar para presentar las cotizaciones o que va a presentar también una oferta con nosotros en conjunto, ¿no? Cerramos el círculo para que todo esto esté bien manejado, ¿no? Son frases que yo he escuchado pues en todo este tiempo que tengo en contrataciones del Estado, ¿no? Recomendaciones: piensa futuro, planifique, no crea que hacer negocios es cuestión pues de, mientras esté pues su padrino en una entidad pública, no, o sea, un empresario puede ser ahora un microempresario, luego puede ser un pequeño empresario, mediano empresario, un gran empresario, una corporación internacional. Pensemos a futuro, hagamos empresa realmente, no empresas que hoy día constituimos y mañana las estamos cerrando porque tuvimos pues problemas con la SUNAT, tuvimos problemas de inhabilitación. No, pensemos a futuro, trabajemos a futuro y por el futuro de nuestro país. Evalúe las posibilidades y capacidades de su empresa, el análisis FODA que habíamos hablado, establezca en su empresa una organización adecuada, seleccione de manera apropiada y mantenga capacitado y actualizado al personal de su empresa, no descuide la capacitación al personal de su empresa, manténgase informado, conozca el acceso a la fuente de información y suscríbase pues a boletines. Nosotros tenemos un sistema de suscripción de boletines. Suscríbase a grupos en Facebook. Cuidado con los plazos y las formalidades, haga seguimiento a su procedimiento de contratación, se lo hemos mencionado también varias veces, establezca mecanismos de control, revise la ley, el reglamento, las bases estándar, ¿no? Resoluciones, hay que empaparse de eso para ir conociendo qué criterios interpretativos debemos usar. Disponga del apoyo permanente de especialistas, eso es importante. Algunos piensan que no, algunos piensan que contar con un especialista a tiempo completo, ¿no? Es un gasto. Por ejemplo, nosotros, les decía yo que cobramos una tarifa mensual, ¿no? Todos los meses al cliente, pero de repente con una sola intervención que hacemos en el año a esa entidad pública le hemos hecho ganar la cantidad suficiente de todo lo que nos paga en el año, ¿no? O le hemos ahorrado, ¿no? De repente alguna penalidad o que lo sancionen o que lo inhabiliten, ¿no? Porque esa es la garantía que le damos a nuestros clientes nosotros. Y lo último, asuma el compromiso de luchar contra la corrupción, ¿no? Esto es importante, ¿no? O sea, y nos estamos dando cuenta de la situación de nuestro país por la corrupción, no la permitamos, ¿no? No la permitamos en nuestras empresas, ¿no? Ni tampoco permitamos actos de corrupción, denunciemos los actos de corrupción, ¿no? O sea, comprometámonos a luchar contra la corrupción de todos los frentes, ¿no? Muy bien, el certificado que van a recibir los que están participando a través de GoToWebinar, los que están participando a través de Facebook y YouTube no van a tener acceso a este certificado, solamente los que se han inscrito y han participado a través de GoToWebinar. Mañana les va a llegar este certificado a su correo de manera gratuita. Nosotros sí emitimos unos certificados, los que deseen. Mañana, los que han participado a través de GoToWebinar, les va a llegar un correo con las indicaciones de poder solicitar este certificado. Los que no se han registrado pueden enviarnos un correo, ¿no? Y les mandamos el video para que comprobar que lo están viendo y les emitimos un certificado por su participación por 4 horas lectivas. Los que han seguido los 12 webinars principales pueden pedir un solo certificado por 48 horas lectivas. Y los que han seguido los 12 temas principales y 6 webinars complementarios que vamos a dictar, los que van a seguir y desarrollan unos casos que le vamos a enviar, pueden ser 2 o 3, les damos un certificado por 120 horas lectivas en el diploma Contrataciones Exitosas con el Estado, ¿no? Estos webinars no son necesarios que los lleven en manera presencial, sino también se puede hacer revisando los videos respectivos de los seminarios que ya hemos dictado, ¿no? Son las formas que tienen ustedes de certificarse. El servicio les decía yo que tenemos un servicio integral visita fácil, así se denomina, que es por un pago fijo al mes, ¿no? Hacemos una evaluación del cliente y establecemos un pago fijo al mes del cliente y le brindamos asesoría en todas las fases del procedimiento de contratación, ¿no? La fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. El servicio incluye el envío diario a su correo de las convocatorias en el SEACE, ¿no? La asesoría para elaborar las ofertas, para hacer las consultas, las observaciones,
¿no? Incluye la presentación de recurso de apelación o absolución de un recurso de apelación. Incluye también en la fase de ejecución del contrato, de repente una solicitud de ampliación de plazo o de repente desvirtuar alguna penalidad, ¿no? O sea, todo el proceso de contratación pública por un único pago al mes, independientemente del número de procesos al cual se presente el cliente o contratos que haya obtenido, ¿no? Finalmente, mis datos de contacto, la página de compras estatales, donde les decía yo que se publican las noticias y relacionadas a contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción, la información del servicio Licita Fácil. En esta página se publica la información de todos los webinars. Acá, esta misma página siempre es los jueves en la noche, cambia a partir de las 11 de la noche, ya va a estar el webinar de la próxima semana, que es casos prácticos, ofertas en consorcio y subsanación de ofertas, es lo que vamos a editar la próxima semana, ¿no? A las 10 de la noche va a estar ya la información. Mi correo personal, los que quieran comunicarse conmigo. El correo de denuncias, si alguien tiene conocimiento de algún acto indebido, nos envía la información acá para analizarla y de ser el caso la publicamos en nuestra página. Y mi teléfono con WhatsApp para los que deseen comunicarse conmigo. Y al final, los accesos a las redes sociales. Muy bien, con eso doy por finalizada la parte expositiva. Muy bien, estimados amigos, agradezco mucho su participación. Nos vemos la próxima semana y que tengan un buen fin de semana ustedes.